Estamos viendo la serie de temas llamado La venida del Señor está cerca. Y en la lección 1 veíamos como en los días de Noé. Esta vez vamos a ver una lección 2 que dice así: el mundo en tinieblas. Y es que la venida del Señor Jesucristo por segunda vez está asociada o definida por las características que vivimos hoy en día. Pero vamos a escuchar una lectura en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 en adelante. Rocío, con nosotros. Romanos capítulo 13, versículo del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia. El 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tengo un amigo, lo visité en su casa y tenía en un escritorio tenía un libro de antropología, tenía un libro de arqueología, caso de la vida real, y un libro que decía el libro de las religiones. Y le pregunté, bueno, ¿y esto lo estás leyendo? Sí, me dice, es que quiero saber las condiciones de la vida en la que vivían los hombres en tiempos de Noé. Y eso está bien, ¿verdad? Porque yo he leído algo de antropología, también de arqueología y el estudio de las religiones y civilizaciones también. Pero yo le dije, mira, si vos querés saber las condiciones de vida en que vivían los hombres en tiempos de Noé, pues no necesitas tanto libro para eso. Solo mira cómo vivimos hoy en día y te darás cuenta cómo vivían en tiempos de Noé. Porque si nosotros examinamos algunas áreas de la vida en las cuales vivimos o viven los hombres hoy en día, pues no tiene nada que envidiarle. Estas cosas estuvimos meditando en la lección 1, pero como es vinculante una con la otra, podemos nosotros comparar el sistema de vida en tiempos de Noé con el sistema de vida en nuestro tiempo y vemos que son parecidas. Si no examinemos algunas áreas de la vida, por ejemplo el medio ambiente, cómo el hombre ha destruido el medio ambiente, que ha alterado y enloquecido el clima. En tiempos de Noé estaba pasando lo mismo. Veamos en la familia, cómo la familia está tan disfuncional. La desobediencia de los hijos hacia los padres ya no es la misma de hace 20, 30 años. Veamos la irresponsabilidad de los padres hacia los hijos. Es tan galopante que lo mismo pasaba en tiempos de Noé. Veamos cómo hermanos se pelean con hermanos, discutiéndose unos con otros. Total, un desastre. Pero volvamos un poquito atrás. Veamos cuando Noé predicaba la destrucción de toda especie de vida de la faz de la tierra, diciéndoles que habría de venir un diluvio. Y la gente no le creía a Noé. Y no le creía es porque estaba tan contaminada la raza humana, que no solamente contaminó la raza humana, sino también contaminó el medio ambiente, contaminó hasta los animales, alterando la genética humana, alterando la genética de los animales, alterando la genética de las plantas también. Y su corazón se había hecho tan incrédulo que hacían una burla de Noé. Porque hasta Noé no había llovido, sino que dice la Escritura que brotaba como un rocío de la tierra para humedecer la tierra. Y eso del diluvio, que va a llover, que va a destruir, para
para los hombres en aquella época era como algo imposible. Vea, lo mismo pasa hoy en día. El arca es el sinónimo de Cristo. La gente está entrando al arca. En aquella época solamente 8 personas lograron entrar. Es un número limitado, ¿no? Algo parecido está pasando hoy en día. Si Cristo es el arca, la gente que hace conciencia de los tiempos de la venida del Señor Jesucristo entra al arca que es Jesucristo. Veamos en aquella época, después que Noé terminó de construir el arca y después que entraron las 8 personas que se salvaron, apareció nubes en el cielo, y eso ya les pareció extraño a los seres humanos. El cielo se volvió negro. Imagínense ustedes, en una tarde a punto de llover, el cielo negro. En aquella época no se conocía eso. La gente se afligió y comenzó a querer entrar al arca cuando el arca ya estaba cerrada. ¿Por qué? Porque las puertas del arca no las cerró Noé, sino las cerró el mismísimo Dios. Y cuando la gente quiso entrar, ya no podían. Y vino destrucción a la raza humana y fue raída todo ser vivo de la tierra. Y así pasará también. Va a haber un momento en la existencia del hombre en esta tierra que va a querer entrar al arca de Cristo y no podrá. ¿Por qué? Porque para que la profecía se cumple cuando dice la Escritura, así dice la Escritura. Amós 8:11. Voy a repetir este texto. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, que pondré hambre y sed. No hambre de comer pan y beber agua, sino hambre de escuchar palabra de Dios, y no la hallarán. Entonces los jóvenes y las doncellas, dice la Escritura, que desmayarán de sed. Lo mismo pasará hoy en día. ¿Sí? Va a haber un momento en que la gente va a querer escuchar palabra de Dios y no la van a encontrar. Entonces se amontonarán, dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, se amontonarán falsos maestros, que es otra característica de la cual vamos a hablar, otra característica en las cuales señala lo cerca que está la venida del Señor Jesucristo a la tierra, a poner orden a esta tierra desordenada y vacía. Veamos otra cosa sobre el texto. Si alguien está en tinieblas, es bien difícil que de las tinieblas vea las cosas reales. Les voy a contar este experimento que hicieron unos científicos psicólogos, aunque ya lo he hecho, lo voy a hacer de nuevo. Resulta que en un experimento de cómo la gente está concentrada en lo que hace y como no poniendo atención a otras realidades, era una escena coreográfica. Un grupo de jóvenes y señoritas estaban participando en una coreografía, un baile, pues, una danza folclórica. Y la danza, esa escena duró 1 minuto. Pasado 1 minuto, hicieron preguntas a la audiencia y le preguntaban tales cosas tales como ¿cuántos varones eran? Y alguien contestó 5, efectivamente. ¿Cuántas señoritas habían? 5, efectivamente. Y era verdad, ¿no? ¿Qué tenían las mujeres, las señoritas en la cabeza? Un gorro. ¿De qué color era el gorro? Era rojo y blanco. Exactamente. Y el traje de los varones era rojo y blanco.
Y el traje de la señorita era rojo y blanco, solo que invertido. La blusa de las señoritas era roja y la blusa, ¿cómo es? La falda de las señoritas era roja y la blusa era blanca. Y para los varones era al revés. La camisa era blanca y el pantalón rojo. Y todo eso exactamente lo decían. Es más, ¿cuántos pasos tenía la coreografía? Y cabal, eran 8 pasos. Y cuando pusieron la cámara lenta, midieron cuántos pasos eran. Y efectivamente eran 8. Y nada más vieron otra cosita que hayan visto. No, nadie vio otra cosa. Después, ya un poco más frío, con la cabeza un poquito más fría, les pusieron el video cámara lenta. Y detrás de la escena pasó un gorila, pero con ganas de matar. Y nadie lo vio. Nadie lo vio. Eso pasa hoy en día. Vivimos, o el hombre vive tan concentrado en algunas cosas que olvida las cosas más importantes. No se pone a pensar qué está pasando en realidad hoy en día, que se olvida que un diluvio le espera a esta tierra, pero esta vez no un diluvio de agua, sino la venida del Señor Jesucristo viene, y la gente que no esté preparada, que no esté metida en el pacto de la salvación, esa gente se va a quedar en un proceso de gran tribulación, como dice la Escritura. Esta madrugada yo estaba leyendo ese texto que dice que habrá una gran tribulación como nunca la ha habido desde la creación del mundo hasta estos días, ni la habrá. No me quiero imaginar yo. A nadie se lo deseo. Y es por eso es que yo estoy motivado a grabar estos videos, para que haga un poquito de conciencia, aunque sea usted, puede hacerlo. Mire lo que dice la Escritura, que ya es tiempo que despertemos de este sueño profundo. Parece ser que el diablo tiene muy entretenida a la raza humana en cosas diferentes que las que Dios quiere para él, para que sea parte del pueblo redimido y sea el salvado de las mismísimas llamas del infierno. Entonces, ya es tiempo, dice la Escritura también, que nos vistamos de las armas de luz. Y las armas de luz no es otra cosa que vestirse de las cosas que Dios quiere para nosotros, como congregarse en una iglesia, como orar, como adorar a Dios, como predicar esta palabra, llevar un mensaje de consolación a otras personas que lo deseen. Porque yo he vivido algunas experiencias. Les voy a contar una experiencia, ya que tengo el tiempo para hacerlo. Yo andaba predicando en un parque y ya estaba oscureciendo. Yo dije, ya terminé. Cuando yo no me podía ir del parque, iba a darle vuelta al parque. Estoy hablando del Parque San Martín de Santa Tecla. Y entonces me llamó un muchacho, un joven, me dijo, mire, venga, me dijo, fíjese que yo he estado escuchando a usted cómo le estaba hablando a aquel muchacho que vaya, le dijo, créame de verdad, le dijo, me dijo, yo quisiera saber más de eso. Y esto dije yo, ¿qué está pasando aquí? Si lo tradicional es que uno busque a las personas para hablarle, no que las personas lo busquen a uno. Y ahí estaba pasando lo contrario. Él le puse a estar hablando y explicándole a él, porque tenía un problema muy grave. Pues ese muchacho, desde ese día, cambió su vida. Bueno, hasta se le derramaron las lágrimas porque se sintió tocado por el Espíritu Santo. Y dijo, ya basta. No quiero seguir este sistema de vida que me tiene destruido. ¿Cuántas vidas se están destruyendo porque Dios a lo mejor le ha hecho un llamado y todavía no ha hecho caso al llamado? Déjeme decirle que el mundo, el diablo lo tiene muy entretenido en cosas que no son de Dios. Dios tiene algo diferente para usted. El problema es que cuando una persona está en tinieblas, no ve la realidad verdadera de las cosas, porque la realidad no es sinónimo de verdad. Una realidad puede ser mentirosa, y es el caso del ejemplo que yo les puse, de que la realidad era una y estaban viviendo otra. Por eso es que
no se puede, no se vale querer interpretar desde las tinieblas, interpretar cosas de la palabra de Dios. No se puede, es imposible. No se puede alimentar el alma con cosas que sirven para alimentar el cuerpo. Imposible. Al alma no le puede dar usted una torta, ¿ya?, de jamón. No, el alma se alimenta adorando a Dios, ¿ya?, exaltar el señorío de Jesucristo en su vida, practicando la ética de Cristo. De esa manera el alma se alimenta, porque no se puede interpretar aquel dicho que dice que, ¿cómo es el dicho? Barriga llena, corazón contento. No, en la Biblia eso no es válido, no es cierto. Porque querer alimentar el alma con cosas que sirven para alimentar el cuerpo, que son necesarias para el cuerpo, para vivir una vida mejor de calidad en este mundo. Claro que sí. Yo debo alimentar mi cuerpo, usted debe alimentar su cuerpo, y de la mejor manera que pueda. Pero no crea que alimentando el cuerpo, de esa manera va a alimentar el alma. Eso no se vale. No se puede, dice la Escritura, interpretar cosas espirituales con una mente material o con una mente natural. No se puede desde lo natural querer interpretar correctamente un texto espiritual, como lo dice 1 Corintios 2:14, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, que el hombre desde su oscuridad quiere él interpretar cosas de la Escritura y aparentar vivir una vida aceptable para Dios. Es así como este mensaje ojalá llegue a lo más profundo de su corazón, porque una de las características principales de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra es que el mundo está en tiniebla y progresivamente irá más en tiniebla, porque la maldad del hombre cada vez se multiplica más y más y más, como dice la Escritura, que el injusto sea más injusto todavía, pero el que es santo, que se santifique más todavía. Entonces va a haber un momento en la vida que se va a tener que definir, o es o no es. Si le gustó, póngale like.